Un saludo docente. En esta oportunidad, nuestro grupo va a hablar sobre la importancia del liderazgo político como elemento motivador de una cultura anticorrupción. Me llamo Silvana Rivas y para introducir el tema es primero hacernos la pregunta, ¿cuál viene a ser uno de los mayores problemas que aqueja a nuestro país? INEGI en el año 2020 nos indica que más de un tercio de la población piensa que la corrupción es el mayor conflicto que sucede en nuestra población, por encima de problemas como vienen a ser la economía o la inseguridad ciudadana. Con la reciente noticia del caso Vacunagate, en donde se vio involucrado un expresidente de la República, se nos es inevitable cuestionarnos cómo es que personas que se supone representan lo que es la voz del pueblo pueden llegar a cometer actos que van en contra de todo lo que la democracia significa. Es por ello que vamos a hablar sobre lo que es el líder, sobre lo que es el político, cómo estos dos roles se unen y si en realidad en nuestro país llegan a haber líderes políticos o solo políticos. Le doy paso a mi compañera. Continuando con la exposición, mi nombre es Odalis Carguatocto y hablaré sobre el concepto de líder, tomando como referencia al autor Gómez, el cual nos da diferentes teorías con el que se puede explicar este concepto. Primero, con la teoría de los rasgos, la cual plantea mucha importancia a lo que son las características individuales de cada líder. Asimismo, el liderazgo carismático, el cual enfatiza en lo que es el predominio que va a tener el líder hacia el grupo. Luego tenemos el liderazgo motivacional, donde el líder va a influir a través de diferentes factores motivadores, tales como el poder, el logro y la afiliación. Y finalmente tenemos la teoría conductual, la cual enfatiza en lo que son las conductas o comportamientos que se van a dar en el contexto del trabajo. Por lo tanto, el liderazgo se le toma como un proceso de influencia activa entre dos partes, tomando como referencia al autor Vázquez, Bernal y Liesa. Le doy pase a mi siguiente compañera. Bien, mi nombre es Ángela Rojas y les voy a hablar sobre el concepto de política. El concepto de política puede ser entendido de diferentes maneras, ya que es un tema bastante amplio, pero para comenzar debemos saber de dónde proviene esta palabra. Proviene del latín politicos y esta palabra del griego política. Aristóteles se refiere a esto como que si fuese algo público, es por ello que finalmente lo termina llamando política. Además, según Vallés en el 2015, en su libro de Ciencia Política, refiere que la política es quienes regulan los conflictos que se dan en los grupos de una sociedad, ejerciendo sobre la sociedad una decisión que deberían de acatar. Entonces, en base a ellos dos, se puede afirmar que la política es el conjunto de acciones que están relacionadas a la toma de decisiones en un contexto público, en naciones, gobiernos o instituciones, con la finalidad de conseguir regular y resolver los conflictos que se les puedan presentar a la comunidad de una manera democrática. Siguiente diapositiva. Mi nombre es Flavia Mendoza Eliaga y yo les voy a hablar sobre el perfil psicológico de un líder. Según Díaz y Hoyos, hicieron un estudio en el 2014 donde se encontraron que el 24.6% de los líderes políticos tenían conceptos de lo que es un auténtico liderazgo. Sin embargo, el resto de las personas no tenían un concepto claro de lo que es un líder político. También se encontró que el 25% de la muestra practicaban lo que son las virtudes cardinales y el 75% de ellas no. Por ello es que Díaz y Hoyos vieron necesario crear un perfil psicológico de un líder, el cual tiene las siguientes cualidades. Ser virtuoso y que ayude a las demás personas a ser virtuosas, que posea virtudes cardinales, las cuales son la templanza, la fortaleza, la prudencia y la justicia, que promueve un desarrollo social en concordancia con las dimensiones del ser, el tener y el trascender humano, que tenga una capacidad para gobernar y que también tenga un concepto claro de la ciencia política, que formule un plan de desarrollo comunitario en corto, mediano y largo plazo y que vaya con las tres dimensiones del ser, tener y trascender humano. Y por último, que sea un generador de paz, seguridad y bienestar a la ciudadanía. Les doy la palabra a mi siguiente compañero. Bien, entonces, en base a todo lo que hemos escuchado, en el 2018 se realiza una entrevista sobre liderazgo político, donde Fernández refiere que el liderazgo político es la visión del futuro, es decir, brindar a una sociedad o comunidad una propuesta y que finalmente ellos logren aceptar y se comporten de acuerdo a esa propuesta. Brandon nos dice que en sí el liderazgo necesita ser compuesto por inteligencia, determinación, energía, pero sobre todo la confianza y la ética. Y un correcto liderazgo político requiere de ello para poder comunicar con credibilidad las acciones que les va a brindar a una sociedad. Entonces podemos decir que el liderazgo político es el saber transmitir a la sociedad los proyectos o ideas que se tienen para marcar una visión importante para el futuro de la comunidad. Siguiente diapositiva. Bien, mi nombre es Graciela Torres y voy a hablar sobre por qué el Perú no tiene buenos líderes políticos. En el 2019, Pacheco nos dice que cuán importante es tener un buen líder político, ¿no?
nos dice que existen varias razones, que son las siguientes. La falta de humildad. Los líderes políticos tienen, si bien es cierto, aspiran de una buena habilidad comunicativa y generan empatía durante su campaña, pero cuando llegan al poder se olvidan absolutamente de todo. La poca cercanía, no tienen una buena cercanía con la población, ¿no? Sin embargo, no atienden a las necesidades que la población requiere. En criterio, no son honestos, ¿no? Las personas tienen que ser honestas e íntegros en sus acciones, ¿no? Que sean capaces de opinar y analizar y tomar buenas decisiones. Y en la esperanza es un buen líder no huye de sus obstáculos, sino que los convierte en situaciones para progresar. Siguiente diapositiva. Bien, ¿cuáles son los efectos del liderazgo político en el país en contra de la corrupción? En primer lugar, Jack nos dice que la corrupción altera no solo la eficacia de programas y servicios públicos de calidad, sino también la alienación de decisiones políticas con actitud íntegra del Estado. Si se ejerce de manera adecuada lo que es el liderazgo, el político va a poder tomar las medidas necesarias que permitan satisfacer las necesidades y los derechos de la sociedad. Asimismo, Epikien en el año 2019 nos dice que gracias al liderazgo como producto de un anticorrupción, se puede dar la estabilización política de los estados, es decir, que se evitarán las crisis, se dará la eficiencia de las políticas públicas en distintos sectores de la población sin distinción de lo que es raza o lugar de procedencia, por ejemplo, y que se dará la confianza de la población para con sus gobernantes. Siguiente. Las leyes de anticorrupción a nivel internacional. La corrupción es un problema que afecta a casi la mayoría de todos los países. Por esta razón se creyó conveniente crear las convenciones sobre la anticorrupción, con el objetivo de tratar este problema tanto en el sector público y privado. Esto permite que el Estado penalice los actos de corrupción. Según StarCraft, en el manual de la anticorrupción menciona las convenciones que están en contra de la corrupción. La Convención contra la OCDE en el año 1927 se encarga de la lucha con el soborno de los funcionarios públicos. La Convención Penal contra la Corrupción en el año 99, que se encarga de los sectores públicos y privados. La Convención de las Naciones Unidas en el año 2003 fue la primera en ejecutar medidas contra la corrupción a nivel internacional y recuperar sus activos. Es importante que en Perú se tome el conocimiento de estas leyes para poder combatir este problema que ha empeorado a lo largo de estos años. Si hablamos de líderes políticos en el mundo, podemos encontrar a Nelson Mandela, el cual, según Martins, en el año 2011 nos dice que fue un luchador político a favor de la igualdad de razas y de la erradicación del apartheid. Además, en el año 2018, el Ministerio de Cultura Argentina nos recuerda que cada 18 de julio se celebra el Día Internacional por la Lucha de las Libertades. También está Mahatma Gandhi, el cual Flores 2019 nos dice que igual fue un pensador activista que luchó en favor de su pueblo bajo el principio de no violencia, y Castillero en el año 2017 nos recuerda también que Mahatma significa alma grande. Por último está Margaret Thatcher, la conocida mujer de hierro, la cual Science en el año 2013 nos dice que fue la primera y única mujer primer ministro de Gran Bretaña, y Guillén 2013 también nos dice que gracias a su liderazgo de servir y no servirse, Inglaterra se convirtió en un país activo y dinámico. Gracias.